CL presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de martes 12 de mayo de Puranoticia.cl, el medio que se ve, se escucha y se lee. Gracias por acompañarnos para revisar las principales informaciones que marcan la jornada. Mega reforma del gobierno supera las 1000 indicaciones en la Cámara de Diputados. Frente Amplio y Partido Comunista proponen impuesto a los superricos en medio de debates por mega reforma. Renovación Nacional confirma que no presentará indicaciones a proyectos de reconstrucción nacional. UDI evalúa postergar indicaciones para evitar obstruccionismo en discusión de reforma. Escala tensión entre gobierno y el Partido Comunista por llamado a movilización. Vamos con nuestra primera nota y por supuesto vamos con nuestra unidad móvil, Daniel Zunino, quien estuvo en la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso esta mañana a propósito de la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental del proyecto de extensión del metro Valparaíso hacia La Calera, una iniciativa ferroviaria considerada clave para la conectividad de la región. Saludamos a Daniel Zunino. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes, 13:02. Vamos con la información que nos convoca porque esta importante noticia para el futuro del transporte ferroviario de la región de Valparaíso se confirmó durante esta jornada de martes 12 de mayo, luego que se aprobara ambientalmente el esperado proyecto de extensión del metro Valparaíso hacia Quillota y La Calera. La información fue a conocer en la Delegación Presidencial Regional, donde autoridades valoraron también este avance considerado clave para la conectividad de la provincia de Quillota y gran parte del interior de la región. La iniciativa impulsada por EFE Valparaíso había recibido hace algunos días un informe favorable por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, bien digo, recomendando aprobar su estudio de impacto ambiental y finalmente durante esta jornada la Comisión de Evaluación Ambiental dio luz verde al proyecto mediante la aprobación de la resolución de calificación ambiental. Vamos entonces con las siguientes palabras. Escuchemos entonces al gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra. Hay fechas de implementación del servicio ya y también se va a ser gradual, va a ser estación por estación, primero Quillota, después La Cruz, después Calera. Bueno, en particular comentar que efectivamente con la aprobación de este hito de resolución de calificación ambiental se abren las siguientes etapas. Ya como lo comenté recientemente, la ingeniería de detalle ya está en desarrollo, deberá estar finalizando dentro de este año o a principios del próximo, y con ello ya vamos a tener los elementos para pasar a la etapa de ejecución. Generalmente la etapa de ejecución dura alrededor de 3-4 años. Tal como escuchábamos entonces, hay una etapa de ejecución, lineamientos que siguieron en este caso, Ricardo, y vamos también a escuchar las palabras del Seremi de Transporte, Matías Valenzuela. Este es un hito para el desarrollo de la movilidad y del transporte que tiene actualmente nuestra región y en particular dicha zona, porque efectivamente, como se ha dicho, nuestro metrotren es un eje estructurante y nos permite acercar lo que son los centros urbanos como Valparaíso y Viña del Mar con lo que es nuestro interior, y eso evidentemente es una alegría de conectividad que va a tener todos nuestros vecinos y en particular también lo que son estudiantes y adultos mayores. Hay que recordar, Ricardo, que entre las principales obras consideradas se encuentra también la construcción de 2 vías para pasajeros entre Limache y La Calera, además de la rehabilitación de la vía de carga entre San Pedro y La Calera también, y la construcción de un nuevo túnel ferroviario en San Pedro. La futura extensión ferroviaria también proyecta beneficiar a cerca de 6 millones de pasajeros adicionales al año, mejorando considerablemente los tiempos de desplazamiento entre el interior y el Gran Valparaíso. Por su parte, también tenemos palabras de los alcaldes de la provincia de Quillota. Escuchemos. Y permítanme también decir el tema humano. Hoy día, en este momento, esta mañana, hubo alumnos y trabajadores que quedaron bajo los buses porque pasan llenos los paraderos de Quillota, La Cruz y Calera.
Ese es el tema humano que resuelve este proyecto y por eso hoy día estamos felices y le decimos a nuestra gente de toda la provincia, a la gente de Quillota, que queda menos tiempo, que tengan paciencia porque viene una construcción que es larga, pero queda menos tiempo y esto ya está en un punto de no retorno. Escuchamos entonces al alcalde de Quillota, vamos con más alcaldes en este caso. Y nosotros desde el principio estuvimos de acuerdo con que el tren tiene que volver a nuestra provincia y tiene que pasar por La Cruz. Ya nosotros decíamos que no nos conformábamos que el tren pasara por La Cruz, sino que también tuviera una estación en La Cruz. Ya, así que yo agradezco que en este estudio se hubiese considerado todas las observaciones que nosotros hicimos a EFE durante todo este tiempo. La comuna de La Cruz va a tener una estación donde estuvo antes la estación, ahí el paradero 18. Y las personas que vienen a estudiar, que vienen a recibir salud y también a los trabajadores y trabajadoras. Nosotros, esta noticia se enmarca en el mes aniversario de la comuna. Nos aprobaron el plan regulador que se conjuga todo lo que estamos armando como desarrollo urbano y principalmente la restauración de un patrimonio importante para los galeranos y galeranas, que es revivir el romanticismo de trasladarnos en tren como lo hacían nuestros padres, nuestros abuelos. Así es lo que tenemos entonces en este caso, este importante proyecto ferroviario, uno de los más ambiciosos de los últimos años, que da un paso fundamental en su tramitación, acercándose cada vez más a su futura ejecución para conectar mediante Metro Valparaíso a Limache, Quillota y La Calera, Ricardo. Bien, gracias Daniel por este contacto y por supuesto para una información importantísima, una muy buena noticia para la gente de la provincia de Quillota, que desde el año 1993 están con la interrupción sin el servicio de ferrocarriles hacia esa zona. Así que muchas gracias, Daniel. Que esté muy bien, Ricardo. Bien, 13 horas con 6 minutos. Vamos a ir a más informaciones porque en el bloque político más de 1000 indicaciones fueron ingresadas al proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno en medio de la intensa discusión política que se desarrolla en la Cámara de Diputados respecto a una de las nuevas iniciativas claves del Ejecutivo. Durante los últimos días se había anticipado que sectores de oposición presentarían más de 2.500 modificaciones al texto, escenario que incluso fue calificado como un verdadero tsunami de indicaciones. Sin embargo, el número definitivo de propuestas resultó considerablemente menor a las estimaciones iniciales. Según trascendió desde la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, las enmiendas fueron presentadas tanto por las bancadas políticas como de manera individual por diputados y diputadas. Entre los partidos que más modificaciones ingresaron aparecen el Partido Comunista y el Partido de la Gente, ambos con más de 150 propuestas cada uno. Bueno, la cantidad de indicaciones, usted mismo lo decía hace un rato atrás, son comparables prácticamente con una ley de presupuesto. Entonces yo diría que para el trámite de una ley normal esto es una cantidad que supera lo más o menos estándar, ¿ya? Yo voy a seguir con el calendario que tengo. Si el calendario que tengo es partir mañana el horario normal de las 15 horas y vamos a extender en una sesión especial hasta las 23:59. Vamos a seguir el día miércoles desde las 10:30 de la mañana hasta las 2:30 para continuar desde las 3 hasta total despacho. El diputado PS Daniel Manucheri apuntó sus dardos al diputado Romero como presidente de la comisión, a quien acusó de intentar inhibir la discusión parlamentaria. Porque lo que aquí se está planteando y se está poniendo sobre la mesa, al cuestionar el legítimo derecho de un parlamentario a presentar indicaciones, no están mostrando un problema con el parlamentario que presenta indicaciones. El problema de los que cuestionan es con la democracia. Desde la UDI aún estudian los pasos a seguir respecto de las indicaciones. Esta jornada de martes van a decidir si las ingresan en la Cámara o en el Senado. Sobre si las indicaciones que tenemos para el proyecto las vamos a presentar durante esta tramitación aquí en la Cámara de Diputados o si vamos a guardar las indicaciones para el Senado. La verdad es que en vista de la actitud obstruccionista y antidemocrática de parte de la oposición, que busca dilatar y no discutir, que busca dañar y no construir, nosotros creemos que presentar indicaciones en la Cámara puede terminar siendo más dilatorio y por lo tanto
la posibilidad de presentarla en el Senado está abierta. La bancada de diputados de Renovación Nacional, a través de su jefe, el diputado Diego Chalper, anunció que como comité no presentará indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno, en medio de la discusión en particular que se va a desarrollar esta semana en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Como Comité de Renovación Nacional, institucionalmente hemos tomado la decisión de no presentar indicaciones, sino que más bien esperar la redacción de cada uno de sus artículos, y en el marco de la conversación le hemos pedido al Ministerio de Hacienda que se haga presente durante toda la tramitación, de manera de que podamos ir artículo por artículo viendo ciertas mejoras que se puedan hacer, y en la eventualidad que lleguemos a acuerdo poder plasmarlas en la redacción de una indicación, y bueno, si no llegamos a acuerdo, que puede suceder, se termine votando el artículo y vayamos avanzando. El proyecto ya había superado la semana pasada su primer trámite en general dentro de la misma comisión, instancia que aprobó la idea de legislar con 8 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Ahora la iniciativa entra a su discusión en particular, un proceso que comenzará este martes, jornada en la que los parlamentarios deberán revisar artículo por artículo y votar cada una de las indicaciones presentadas. Posteriormente, el proyecto va a continuar su tramitación en las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente antes de llegar a la sala de la Cámara de Diputados. En tanto, la bancada del Frente Amplio presentó una serie de propuestas frente a la reforma impulsada por el Ejecutivo, incluyendo un impuesto patrimonial, medidas contra conflictos de interés, apoyo de reconstrucción o a la reconstrucción y cambios en empleo, vivienda y educación. La bancada de diputadas y diputados del Frente Amplio presentó este lunes una serie de indicaciones al proyecto económico impulsado por el gobierno, iniciativa que ha generado un intenso debate político por sus efectos tributarios y de reconstrucción. Entre las principales propuestas dadas a conocer por el bloque oficialista aparece la creación de un impuesto a los denominados superricos a través de un tributo patrimonial anual para personas cuyo patrimonio supere las 6.000 UTM. La medida busca reemplazar la rebaja del impuesto de primera categoría incluida originalmente en el proyecto del Ejecutivo. Además, el Frente Amplio anunció indicaciones relacionadas con probidad y conflictos de interés, incluyendo el levantamiento del secreto bancario y el fortalecimiento de las facultades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos. La mega reforma de CAST le entrega más beneficios a los grandes grupos económicos y deja fuera a quienes más necesitan apoyo. Por eso, como oposición, presentamos indicaciones para defender a la pesca artesanal, a las pymes y a las familias que viven del mar. Queremos proteger el trabajo de miles de pescadores y pescadoras, fortalecer la seguridad alimentaria y asegurar que el desarrollo sea sustentable y justo para las regiones. Desde la Comisión de Hacienda, el diputado Jorge Brito cuestionó la forma en que el gobierno ha llevado adelante la tramitación del proyecto y aseguró que las indicaciones buscan corregir aspectos que, a juicio del bloque, presentan inconsistencias económicas y fiscales. Mal llamado reconstrucción nacional no cuadran, ni tampoco se han atendido las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo. Por eso hemos trabajado 30 indicaciones junto a las fuerzas progresistas y de oposición para que las finanzas públicas no vayan directo a un abismo como es lo que se ha advertido, llegando, si es que se aprueba el proyecto como está, Chile superar el 45% de endeudamiento del PIB. Las propuestas del Frente Amplio también consideran medidas en materia de empleo, vivienda, reconstrucción y educación. Entre ellas se encuentran incorporar el proyecto Sala Cuna para Chile, fortalecer subsidios al empleo, aumentar apoyos para la adquisición de viviendas y ampliar la inversión pública para la reconstrucción en las regiones afectadas por incendios. Finalmente, la bancada pidió dar urgencia a iniciativas relacionadas con financiamiento de la educación superior y reorganización de deudas educativas en medio de una discusión legislativa que seguirá avanzando esta semana en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El Partido Comunista e Independiente presentaron una serie de indicaciones al proyecto de megareforma impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, iniciativa que actualmente se tramita en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Una de las parlamentarias que ingresó propuesta fue Ana María Gasmuri, quien presentó 38 indicaciones orientadas, según explicó, a establecer mayores controles democráticos, fortalecer la transparencia y evitar abusos en la ejecución del proyecto impulsado por el Ejecutivo.
Chile necesita una reconstrucción por los incendios, pero una reconstrucción justa, democrática y con controles, no un cheque en blanco para grandes industrias ni para debilitar las instituciones públicas. Nuestras indicaciones buscan fortalecer el apoyo a las zonas afectadas por los mega incendios, buscan también proteger nuestro medio ambiente y garantizar participación ciudadana y evitar las indemnizaciones abusivas. Entre las medidas planteadas destacan el fortalecimiento del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, mayores exigencias ambientales para proyectos productivos, límites a indemnizaciones en caso de infracciones ambientales y resguardos para el financiamiento municipal y la biodiversidad. Por su parte, la diputada Irashi Hasler presentó indicaciones enfocadas en vivienda, empleo y recaudación fiscal. Entre ellas, propuso crear un subsidio para financiar el pie de la primera vivienda y limitar beneficios tributarios para personas que posean 3 o más propiedades. Proyectos de desarrollo estratégico para las regiones y para el país. O, sin duda, que no avance una propuesta tan compleja como la invariabilidad por 25 años que amarra un debate democrático, y es por eso que de conjunto hemos presentado la indicación que eso no pueda avanzar. Y por tanto, la parlamentaria también planteó reemplazar algunos incentivos tributarios contemplados para empresas por medidas focalizadas de generación de empleo y capacitación laboral, además de avanzar en la creación de una agencia de financiamiento y también inversión para el desarrollo. Las propuestas serán discutidas durante los próximos días en la Comisión de Hacienda en medio del debate político y económico que ha generado la megareforma del gobierno y las críticas de sectores de oposición que acusan falta de contrapeso y también beneficios excesivos para grandes empresas y altos patrimonios. Y para profundizar en el clima político que se ha instalado en torno a la discusión de la denominada mega reforma del gobierno, marcada por la presentación de más de 1000 indicaciones en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ya estamos en contacto con Leslie Briceño, ciencista política y académica de las Facultades de Derecho de Gobierno de la Universidad de Desarrollo, a quien saludamos en esta jornada. Y por supuesto también desde el oficialismo se ha acusado obstruccionismo por parte de la oposición, mientras que desde distintos sectores opositores sostienen que este volumen de indicaciones forma parte del trabajo legislativo y del debate democrático propio de una reforma de esta magnitud. Queremos analizar qué revela este escenario sobre la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, el nivel de tensión política actual y los desafíos que enfrenta el gobierno para sacar adelante su agenda legislativa. Ahora saludamos, ¿cómo está Leslie Briceño, ciencista política y académica de la Universidad del Desarrollo? Le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para conversar estos temas que son tan relevantes, no solamente en el mundo político, sino también para nosotros como la ciudadanía. Bueno, esto es como que llama la atención. Más de 1000 indicaciones. ¿Es una señal de obstruccionismo o simplemente parte del trabajo legislativo, Leslie? Bueno, son 1500 indicaciones específicamente. Entonces, claro, uno podría señalar de que son indicaciones que apuntan más bien a demorar la discusión parlamentaria, y en ese sentido uno podría darle un punto al Ejecutivo, que lo ha señalado. Sin embargo, muchas de estas observaciones no vienen única y exclusivamente de la oposición, sino que son recogidas por la oposición a partir de los comentarios del Consejo Fiscal Autónomo o incluso de la Corte Suprema. Además, también hay muchos reparos a nivel internacional, como Bloomberg, JP Morgan, que son dos organizaciones que se encargan de analizar riesgos financieros en torno a lo que va a ser este proyecto, e incluso el Fondo Monetario Internacional también planteó sus reparos. Entonces, claro, uno podría señalar que tal vez 1500 indicaciones son excesivas, y tal como ustedes lo señalaban en la nota anterior, por ejemplo, la UDI o Renovación Nacional se van a abstener de incorporar observaciones para hacerlas en el Senado. Por lo tanto, también podríamos pensar que el oficialismo, y especialmente parte del oficialismo, Chile Vamos, también tiene sus reparos con el documento y el proyecto que se está presentando. Entonces, sí, yo personalmente considero que son demasiadas las indicaciones, que probablemente ahí el gobierno tiene un punto importante, pero muchas de estas observaciones que se han presentado recogen
también inquietudes válidas de organismos autónomos que son tremendamente respetados a nivel nacional e internacional, como puede ser el Consejo Fiscal Autónomo o el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando con Lely Briceño, ciencista política y académica de la Universidad del Desarrollo. Lely, ¿qué revela este nivel de tensión sobre la relación actual entre el gobierno y el Congreso? Bueno, en general nos encontramos con una relación que probablemente el gobierno esperaba que fuese un poco más amigables. Tenemos un gobierno, un ejecutivo que asumió hace 2 meses y un día, y con un Congreso que en la Cámara de Diputados favorecía principalmente a quien está en el Ejecutivo hoy día. Recordemos que el Partido Republicano tiene 31 diputados y sumando con los diputados de la UDI, de Renovación Nacional, de Bópoli y de otros sectores que han apoyado el Partido Social Cristiano, por ejemplo, también tienen una mayoría dentro de, son una fuerza muy importante dentro de la Cámara de Diputados, no así en lo que es el Senado. Por lo tanto, uno, obviamente, las cuentas que en algún momento se pudo haber sacado es que esto iba a ser un proceso relativamente no fácil, pero sí mucho más expedito. Sin embargo, la relación es bastante tensa en estos momentos. ¿Por qué? Porque incluso el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Alessandri, y también la presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, ambas cámaras que están en estos momentos en manos de la derecha, han planteado sus reparos y han hecho comentarios en torno a la relación que se está teniendo entre el Ejecutivo y el Legislativo. No solo por algunos temas vinculados con lo que puede ser este proyecto de reforma, sino que también por el accionar de estos 2 últimos meses, algunos errores no forzados o también decisiones que se han tomado y que ha generado una tensión. Por lo tanto, nos estamos encontrando que el fuego amigo, no solamente desde el legislativo, sino que incluso algunos parlamentarios, y también algunos líderes importantes de, por ejemplo, el Partido Republicano, como su presidente, también planteaba la necesidad de revisar cómo se está construyendo la narrativa y ahí las tensiones que se están dando también con el famoso segundo piso de la moneda. Lely, ¿esto podría también mirarse como una pasada de cuenta de la oposición al gobierno? Yo creo que sí, hay algunos elementos que efectivamente hay una percepción de que hay que tratar de ser una oposición poco constructiva, eso en algunos sectores. Sin embargo, eso también tiene que ver con que la oposición no ha hecho un mea culpa, no ha generado un proceso reflexivo. Estoy pensando en la oposición, no toda la oposición, estoy pensando principalmente en lo que fue el gobierno anterior, el Frente Amplio, estoy pensando en lo que es también incluso el Partido Comunista y el Socialismo Democrático, que les ha costado realizar una reflexión, de mirar qué es lo que ocurrió, qué es lo que significó finalmente que perdiera la elección Janet Jara. Pero la oposición también tiene algunos elementos con los cuales tiene que tratar de responder a su electorado. O sea, el conglomerado del Frente Amplio, por ejemplo, o sea, de lo que fuera la lista del Frente Amplio, no propiamente del Frente Amplio en general, sino que los partidos que iban en la lista oficialista en ese momento tienen 61 diputados, por lo tanto también tienen que responder a esa ciudadanía que votó por ellos. Entonces se está dando una tensión bien interesante, pero principalmente esto se debe a que hay mucho desorden también dentro del oficialismo. Hay mucho desorden y, ojo, eso no quiere decir que esté ordenada la fuerza opositora. Pareciera ser en estos momentos que los más, entre comillas, ordenados es el Partido de la Gente, que tiene un vocero claro, que tiene una línea de trabajo y que hoy día con ese partido con el cual está negociando o estuvo negociando hasta hace muy pocos días el Ejecutivo para poder tener los apoyos y los votos necesarios. Sin embargo, también esos apoyos se caen, también esas negociaciones no llegan a buen término, principalmente porque aquí hay un tema vinculado con el oficialismo actualmente que tiene que ver con, primero, problemas de liderazgo. Nos encontramos con que está muy desordenado no solamente la narrativa del segundo piso, sino que además incluso uno ve ministros que están constantemente en la polémica, que están, entre comillas, y utilizando un concepto mucho más coloquial, enviando mensajes por los medios de comunicación
sin probablemente tener la venia del presidente, y aquí nos encontramos finalmente, me estoy refiriendo al impasse entre el ministro Poduje y el ministro Quirós, que se dio por los medios de comunicación, y eso lógicamente está entorpeciendo lo que son los liderazgos claros, y permitir que el Ejecutivo pueda negociar. La democracia requiere negociar, la democracia requiere consenso. Entonces, con una oposición muy desordenada, un oficialismo que pareciera ser que le ha costado encontrar el rumbo y el relato en estos 2 meses, es bien complejo poder sentarse a negociar una reforma y un proyecto que debería de tener, o lo que busca el Ejecutivo es tener un impacto no solamente en los próximos meses, sino que probablemente en los próximos años, y el objetivo que tiene el gobierno es que este proyecto de ley traiga crecimiento y traiga también una disminución del desempleo, que no necesariamente la evidencia empírica señala que eso es así. Estamos conversando con Leslie Briceño, ciencista política y académica de la Universidad del Desarrollo. Esa tensión que se habla también entre los ministros, también como que descoloca un poco a lo que es el gobierno, pero también descoloca a la gente, Leslie, ¿no? Por supuesto que sí, porque uno espera, por ejemplo, en estos 2 meses y un día, hemos tenido, por lo menos yo, la última vez que hice el recuento, han renunciado 20 seremis, o son 20 seremis que entre que han renunciado que no han podido asumir durante estos 2 meses. También nos encontramos ayer con la noticia de que impacta, que es la renuncia del subsecretario del Ministerio de Ciencias. Entonces, hay ciertos elementos que uno se da cuenta que no están cuajando adecuadamente dentro de el oficialismo, y eso lo resiente la ciudadanía. Pensemos en que si bien las encuestas de opinión pública muchas veces están muy vinculadas a lo que haya ocurrido en lo que esté pasando en el día a día, pero no es casualidad que los peores evaluados, por ejemplo, sea la ministra vocera de gobierno, que uno principalmente no la ve haciendo vocerías en forma... no se ve la ministra en general, se ve solamente en algunas ocasiones puntuales. Sí hay ministros muy bien evaluados, como por ejemplo la ministra Maicho Malí, que con un trabajo muy silencioso, parece que hay mucho mayor consenso, y tal vez para algunos menos conocidos sí tiene una muy buena evaluación, y eso lo refleja, obviamente que impacta a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ve cómo el costo de la vida está aumentando, cómo el IPC también tiene un efecto concreto en el precio, no solamente de los combustibles, sino que en el precio del pan. Hay poca claridad finalmente en cuáles van a ser las medidas concretas que van a apoyar o que buscan apoyar a la clase media, que era lo que estuvo negociando el Partido de la Gente. Y eso, ¿cómo se ve reflejado? En que las encuestas nos están mostrando que la aprobación del presidente José Antonio Kast y del gobierno sigue cayendo de una forma constante en las últimas semanas. Tendríamos que hablar entonces que este tema está para largo, o sea, no va a ser tan simple como se parecía, aunque tampoco parecía tan simple, pero esto comienza a alargarse mucho más de lo que se tenía presupuestado por el gobierno, ¿no? Efectivamente, el Ejecutivo pensaba de que esto debía estar solucionado, debería de la discusión haber pasado al Senado para el 20 de mayo, cosa que es muy poco probable, porque con 1.500 indicaciones en el proyecto es muy poco probable que esto llegue al Senado el 20 de mayo, porque ¿qué es lo que busca el Ejecutivo? El Ejecutivo lo que está pensando es en el discurso del 1 de junio, un discurso donde el presidente obviamente requiere entregar una información clara sobre lo que es este proyecto, e idealmente para el Ejecutivo sería que el proyecto hubiera pasado al Senado para que entrara en la discusión ya y presentarlo como el gran proyecto o el gran pilar que iba a implicar la dirección o la hoja de ruta para el Ejecutivo de los próximos 4 años. Pero eso no lo tiene en estos momentos, y es muy poco probable que lo pueda tener dentro de aquí a 15 días, casi, que es son 18 días de aquí al discurso del 1 de junio. Entonces es poco probable. ¿Por qué? Porque además nosotros estábamos esperando, probablemente todos nosotros teníamos claro cuál era la agenda que tenía el presidente José Antonio Kast al momento de ser electo: seguridad, economía, obviamente, pero el tema de la seguridad. Y de seguridad hemos visto poco. Una ministra de seguridad también muy mal evaluada, con algunos problemas en la instalación, con algunos reparos, incluso ahora
que se están conociendo a partir de algunos informes de Contraloría en torno a la desvinculación de la alta funcionaria de la PDI. Entonces, hay algunos elementos que uno se pregunta, bueno, ¿era el mejor equipo para estar gobernando? Y uno es válido que nosotros como ciudadanos nos preguntemos eso. Y tal como nos damos lo que le ocurrió al gobierno de Gabriel Boric, esta improvisación, esta percepción de que estaban con una idea, también un concepto muy coloquial, que otra cosa es con guitarra, como se dice coloquialmente, esta sensación de que estaba el gobierno de Gabriel Boric improvisando constantemente, pareciera ser que de nuevo estamos en una situación de mucha improvisación por parte del gobierno de José Antonio Kast, y si no encauza el rumbo, si es que de aquí al 1 de junio no tiene elementos que sean importantes para construir nuevamente un relato, por eso el 1 de junio es tan importante, vamos a mirar si eso puede afectar no solamente en la popularidad, sino que obviamente cómo puede afectar en la votación de esta mega reforma. Le pedimos y agradecemos a Leslie Briceño, ciencista política y académica de las Facultades de Derecho y Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias por este tiempo. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bien, y seguimos revisando el escenario económico y político que enfrenta el gobierno en medio de la discusión de la denominada mega reforma, iniciativa que actualmente tramita en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que ya se suman más de 1000 indicaciones ingresadas por distintos sectores políticos. Un debate que hoy en Hacienda se va a extender hasta la medianoche y que no solo ha tenido y tensionado la relación entre el oficialismo y la oposición, sino que también ha abierto cuestionamientos respecto del impacto económico de la propuesta y del clima de incertidumbre que enfrenta el país. Y para profundizar en este escenario, ya estamos en contacto con Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista, con quien queremos conversar sobre el avance de la reforma, las expectativas económicas y también el debate en torno al salario mínimo. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo están todos por allá? Un gran abrazo a toda la quinta región. Bien, pues aquí ya estamos con este tema que yo creo que está bastante importante, no solamente para los comentaristas, sino que para la comunidad entera. Ricardo, primero preguntarle por el clima político y económico que se ha generado en torno a esta mega reforma. ¿Qué señal entrega al país una discusión con más de 1000 indicaciones ingresadas? Mire, respecto al panorama político y económico, lo que yo veo, y que creo que es más relevante el clima económico, nosotros vemos que los datos no nos están acompañando. Los datos han sido realmente malos en términos de los IMASEC, que tenemos 3 IMASEC negativos, los últimos 3 IMASEC han sido negativos, y el desempleo también ha venido en un aumento importante, con un 8,9% a nivel nacional, un 10% en las mujeres y más de un 20% en los jóvenes. Por lo tanto, con las 925.000 personas que están desempleadas en nuestro país, ya la palabra de emergencia laboral está quedando chica. O sea, está haciendo un problema país muy grande. Por eso mismo, uno lo que pide es que tanto el Ejecutivo como el Parlamento estén unidos por el empleo de nuestro país. Es muy importante hacer crecer el número de empresas, que crezca la inversión, para que eso se traduzca en nuevos puestos de trabajo. Por eso mismo, yo creo que este plan de reconstrucción económica, por llamarlo de alguna manera, tiene que avanzar. Se le pueden hacer mejoras sin duda, pero tenemos que construir algo como país que mejore el dinamismo de nuestro mercado laboral, porque si no, los que van a seguir sufriendo van a ser los desempleados y las personas informales de Arica Magallanes. Ricardo, ¿quién asegura que con la baja de impuestos a las grandes empresas se genere más empleo? Porque claro, aquí hay una promesa, aquí hay una ¿cómo se llama? Una inquietud de parte del gobierno. Le pueden bajar los impuestos, pero ¿hay algo firmado, hay algo asegurado que estas empresas o grandes empresas van a contratar más personal? Mira, no hay ninguna ley que pueda asegurar que una empresa contrate más gente. No lo hay. Es como uno podría asegurar que por el hecho que una empresa se instala, entonces van a crecer las contrataciones. No, eso no se puede asegurar. Pero lo que sí tú buscas con la política pública es incentivarlo.
Tú cuando bajas los impuestos, tú le estás diciendo a las empresas, a los inversionistas, vengan a Chile, inviertan acá, crezcan, porque los impuestos son menores y por ende puedes, como empresario, tener mayor disponibilidad de recursos para invertir. Entonces, lo que hacemos en estricto rigor, y eso es así, estamos haciendo una apuesta como país, bajando los impuestos, pero es con eso incentivando a las empresas a crecer. Por ejemplo, un subsidio al empleo. Un subsidio al empleo que el fisco le pague a empresas por contratar jóvenes, por ejemplo, asegura que el ¿Pero empleo... subsidio o préstamo, Ricardo? Pero podría ser un subsidio o un préstamo, ¿te das cuenta? Pero eso asegura que la contratación va a aumentar. No lo asegura. Pero sí hay un instrumento creado para que las empresas lo puedan tomar. Entonces las empresas obviamente estarían más incentivadas de llevarlo a cabo. Entonces lo que buscamos, lo que se busca con reducir los impuestos es hacer un llamado a las empresas de que es más rentable invertir. Y por eso países de Europa, por ejemplo, llevaron a la baja sus tributos, justamente para dinamizar el crecimiento económico y que eso impacte en más empleo y salarios. Estamos conversando con Ricardo Ruiz de Ñaspre, economista de la Universidad Finisterra. Desde el oficialismo, Ricardo, hablan de obstruccionismo, mientras la oposición dice que esto es parte del trabajo legislativo. ¿Cómo se lee esto desde el mundo económico? Bueno, yo creo que son las dos cosas. Obviamente el Parlamento está para mejorar el proyecto del Ejecutivo, para revisarlo, para poner opiniones sobre la mesa. Estamos de acuerdo, ese es el rol del Parlamento y tiene que hacerlo. Pero también yo creo que acá ha habido una ofensiva al proyecto que busca dinamizar la creación de puestos de trabajo más allá de lo que uno esperaría como ciudadano común y corriente, porque la emergencia laboral es muy grande. Entonces, lo que uno ve en algunos parlamentarios, claramente no en todos, es que dicen, oye, dan excusas como vamos a desfinanciar el Estado. Oye, pero si que baje el financiamiento del Estado no está tan mal. Si hemos visto cómo hemos perdido plata invirtiéndola de mala manera justamente en el Estado. Las fundaciones que financiamos no debieron haber sido financiadas como Democracia Viva o Procultura. También vemos el tema del INPU, que gasta el 90% de sus recursos en salarios y gastos operativos. Quizás yo prescindiría del INPU y pondría esos recursos en un subsidio al empleo de los jóvenes, por ejemplo. Eso es lo que nos están pidiendo los jóvenes. Los jóvenes no están pidiendo el INPU, están pidiendo trabajo. Entonces, si bajamos los tributos y eso baja la tributación, entonces también bajemos el gasto del Estado. Si con ello vamos a ganar más empleo para los chilenos, entonces para mí esa ecuación la adhiero. Claro, yo creo que ahí yo adhiero también a sus palabras, Ricardo, porque aquí se habla de, y se habló en campaña de bajar todo lo que era el costo del Estado, cosa que no ha sido de verdad. O sea, lo conversaba el otro día de los biministros, que al final no se cumplió, hay uno solo. O sea, o triministros que al final también habrían bajado la cantidad de dinero que el Estado gasta en personal, en los asesores del asesor, del asesor, del asesor. Entonces, y esto no es de este gobierno, sino que viene por la historia después de la democracia. Entonces, creo que aquí hay promesas que no se cumplen, no de este gobierno, sino de los que vienen para atrás también. Sí, hay mucha inercia del Estado. Lo creado queda ahí y es difícil eliminarlo. Creo yo que un buen gobierno es aquel que justamente va eliminando aquellas divisiones, programas, ministerios, servicios que no están teniendo impacto en la sociedad. Y el Parlamento debe ayudar en eso. Demos un ejemplo, el INJUC, lo acabamos de detallar. Pero un segundo ejemplo. Bueno, yo propongo que el Ministerio de Minería sea un ministerio que deje de funcionar. Porque, ¿por qué no esas funciones las toma el Ministerio de Hacienda y Economía? Cuando más exportamos minerales al resto del mundo, en la época del salitre, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, no teníamos el Ministerio de Minería. El Ministerio de Minería se vino a crear 50 años después, pero demostramos que podíamos ser grandes exportadores de minerales sin el Ministerio de Minería. Entonces, pero hay una segunda propuesta, que esa misión, que esas tareas las tome el Ministerio de Hacienda y Economía. También podríamos hablar de lo mismo de energía y agricultura. En la región de Valparaíso, ustedes lo conocen mejor que yo, tenemos gobernadores y delegados presidenciales. No podemos dejar solo uno. ¿Cuántos seremis existen? ¿No habrán algunos ministerios en los cuales los seremis podríamos prescindir de los seremis? Entonces,
todo lo que es burocracia del Estado tiene que ser revisado. Y yo creo que justamente un buen gobierno es aquel que desafía lo creado, los 25 ministerios que tenemos, y propone algo más sencillo, disponibilizando recursos para los chilenos. A mí, con esto cierro esta pregunta, a mí me tocó liderar el CENSE, el Servicio de Capacitación y Empleo, y el ministro Quirós propone eliminar la franquicia tributaria CENSE. Bueno, en buena hora, o la eliminamos o la modificamos, pero los resultados de impacto y de empleabilidad para los chilenos de esa franquicia de capacitación no han sido buenos. Por lo tanto, no podemos mantener todo lo que hemos creado. Al igual como una empresa se crea y se destruye porque ya no brinda un buen servicio, el Estado también debiese dejar de financiar y mantener aquellas instituciones que no están generando un impacto positivo en los chilenos. Sobre todo cuando hay tantas necesidades como salud, educación, pensiones, vivienda, seguridad. Bueno, pero es importante también que veamos que esta tensión que se está dando políticamente podría afectar la confianza económica o las expectativas de inversiones en nuestro país, Ricardo. Bueno, de todas maneras, siempre que vemos mucha convulsión política, obviamente eso afecta a la inversión y eso termina afectando al empleo, que es lo más importante. Nosotros, los economistas, creo yo, vemos a la empresa como un intermediario, aquel intermediario que me permite potenciar el empleo. Eso es lo que queremos, potenciar el empleo. Entonces, claramente, si hay mucha encrespación en el Parlamento, que se demoran las cosas, eso termina impactando, obviamente, en la inversión, en el crecimiento de las empresas. Y es justamente lo que estamos necesitando más hoy día, dinamismo en nuestra economía, para solucionar el problema de las 925.000 personas que están en desempleo y los 2.5 millones de personas que están en la informalidad. Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista de la Universidad Finisterra, está con nosotros a esta hora. Y entrando al tema del salario mínimo, Ricardo, ¿cree usted que hoy existe margen económico para un aumento importante? Porque estamos hablando de 7.000 y un poquito más de pesos, ¿no? Mira, obviamente la discusión del salario mínimo no es fácil. Todos los chilenos quieren ganar un sueldo mayor, qué duda cabe de eso. Pero estamos en una tarea también que necesitamos dinamizar los puestos de trabajo. Por lo tanto, yo creo que podemos encontrar un buen equilibrio entre aumentar el salario mínimo, pero también aprobemos este proyecto de reconstrucción económica, ¿ah? o mejorémoslo, pero avancemos, ¿ah? Porque uno, al aumentar el salario mínimo, obviamente aumenta los costos laborales de las empresas. Ya, pero aquí, ¿cómo Ricardo, compatibiliza, usted justo está hablando de esto, mejorar los ingresos de los trabajadores con el escenario económico actual que enfrenta el país? O sea, ¿cómo podemos compatibilizar estos dos temas? Eso es fregado, ¿no? No es fácil, claramente no es fácil, porque siempre hay costos y beneficios. ¿Ah? Por eso yo propongo que si aumentemos el salario mínimo, aumentémoslo. ¿Ah? Pero tenemos que también que ayudar a las empresas a no generar desempleo, dada esa alza en el salario mínimo. ¿Y cómo se genera eso? Bueno, el crédito tributario de subsidio al empleo, que va en el proyecto de ley, y la baja de tributos, que también va en el proyecto de ley. Por lo tanto, tú cuando bajas los tributos de las empresas y le das un subsidio de empleo, puedes ayudarlas a generar más contratación, a mantener los trabajadores que ya tengo contratados, y también cuando tengo menor tasa impositiva, entonces quiere decir que tengo mayor capacidad de pagar salarios y de crecer como empresa. Por lo tanto, estoy ayudando también al empleo del país. ¿Qué tan importante es recuperar certezas económicas en medio de este clima que es político y también legislativo? No, muy importante. Acá lo que necesitamos es que el Parlamento y el Ejecutivo actúen rápido en pos del empleo de Chile. Yo creo que el Ejecutivo puede hacer más de lo que está haciendo. Ya mandó un proyecto de ley y ahora podría estar proponiendo, por ejemplo, una rebaja en la burocracia del Estado justamente para financiar la reforma. Los parlamentarios de izquierda, sobre todo, han estado muy preocupados y eso no es complicado, están preocupados del financiamiento del Estado. Por lo tanto, el gobierno podría decir, mira, el financiamiento del Estado, producto de la baja de tributos, se va a generar también a través de menor gasto. Por lo tanto, ahí es importante poder proponer una serie de rebajas al gasto público, lo que hablamos anteriormente, menos ministerios, menos servicios, menos programas mal evaluados, menos cargos duplicados,
y con eso uno empieza a financiar, ¿cierto? Este delta, esta fracción que te queda como déficit producto de la menor recaudación dada la rebaja de impuestos. Finalmente, Ricardo, ¿cuál cree usted que es hoy la principal preocupación económica de las familias chilenas? No, sin duda el desempleo. Sin duda el desempleo. El desempleo y la informalidad laboral. Y esas dos cosas se combaten con mayor inversión, mayor número de empresas, mayor atractivo como país. Pero eso también se logra con menores tasas de impuestos que incentiva a las empresas a llegar y a crecer. Y eso se logra a través de que el Parlamento y el Ejecutivo trabajen unidos por el empleo de Chile. Agradecerle a Ricardo Ruiz de Villaspre, que es economista de la Universidad Finisterra, por habernos dado estos minutos y, por supuesto, quedamos atentos ahí en cualquier conversación, Ricardo. Muchas gracias, un gran abrazo a todas las personas de Valparaíso. Gracias. Discusión del proyecto de reconstrucción nacional en el Congreso, conversando con el economista, hacemos un pequeño alto y ya estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. 13 horas con 50 minutos, estamos en Hora de Noticias, revisamos titulares de esta edición. Senado aprueba idea de legislar proyecto Escuelas Protegidas. Vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades pide investigar denuncias de maltrato laboral en organismo. Testigos contradicen versión de Javier Olivares tras agresión en Olmué. Hay 2 detenidos. Recorte millonario en SLEP genera alarma en la educación pública de Valparaíso. Renuncia subsecretario de Ciencias en medio de diferencias con la ministra Lincolao. Una nueva controversia se abrió en torno a la tramitación del reajuste al salario mínimo impulsado por el gobierno, luego que la diputada del Frente Amplio, Jael Joemans, anunciara un oficio a la Contraloría acusando un eventual incumplimiento legal por parte del Ministerio del Trabajo. La polémica surgió durante la discusión del proyecto en la Comisión del Trabajo de la Cámara, instancia en la que el ministro del ramo reconoció que la propuesta no fue presentada previamente al Consejo Superior Laboral, pese a que ese procedimiento estaría expresamente establecido en la Ley 21.751. Según explicó la parlamentaria del Frente Amplio, la normativa obliga al Ministerio del Trabajo a consultar y a escuchar al Consejo antes de ingresar el proyecto al Congreso Nacional. Dicha instancia está integrada por representantes de trabajadores, empresarios, pymes y el propio gobierno. Jomans sostuvo que el Consejo Superior Laboral no fue convocado ni informado sobre la propuesta de reajuste al salario mínimo, que considera un aumento de 7.500 pesos. A juicio de la diputada, el incumplimiento de esta obligación debe ser revisado y eventualmente sancionado. El Ministerio del Trabajo incumplió la norma legal que establece la obligación del Ministerio de, antes de presentar el proyecto de ley de salario mínimo al Congreso Nacional, presentarlo y escuchar a los distintos actores que forman parte del Consejo Superior Laboral. La instancia no se reunió, no le presentaron la propuesta del salario mínimo. Por esta razón, la parlamentaria ofició a la Contraloría General de la República para que determine si existió incumplimiento de deberes por parte de las autoridades involucradas, si la omisión afecta la validez del procedimiento y si corresponde iniciar acciones disciplinarias o administrativas en contra de funcionarios del Ministerio del Trabajo. Si el gobierno persiste en este camino de reajuste miserable, lo que va a encontrar es un llamado a la movilización por parte de la CUT. Asimismo, si persiste en su ley miscelánea, que lo único que entrega son 1.500 millones de dólares anuales a los más ricos, también va a encontrar la movilización de los sectores sociales y de los sectores sindicales convocados por la Central Unitaria de Trabajadores. Escuchábamos a Eric Campos porque la CUT advirtió al presidente José Antonio Kast las movilizaciones sí persisten en lo que han llamado un camino de ajustes miserables y de regalos a los más ricos en alusión al salario mínimo y también a la Ley Nacional de Reconstrucción, ambas iniciativas que se discuten en el Parlamento.
Fue el secretario general de la CUT, ya lo escuchábamos, a Eric Campos, quien desde el propio Congreso Nacional realizó la advertencia acusando una desconexión con la realidad de las familias chilenas y una borrachera ideológica que no permite al gobierno escuchar. Las 13 horas con 54 minutos y mientras la vocera Mara Cedini acusó al Partido Comunista de pasar por encima de la institucionalidad democrática, diputados comunistas respondieron acusando al gobierno de reinstalar discursos anticomunistas y criminalizar la protesta social justamente ante el llamado de movilizaciones. Un nuevo enfrentamiento político se abrió entre el gobierno y el Partido Comunista luego de las críticas del Ejecutivo a los llamados a movilización realizados por dirigentes y parlamentarios comunistas en rechazo al proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el presidente José Antonio Kast. La polémica se intensificó luego que la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, cuestionara duramente al Partido Comunista durante su habitual punto de prensa, asegurando que la colectividad no puede dar cátedra de democracia a nadie y acusándola de sobrepasar la institucionalidad democrática mediante sus declaraciones y acciones políticas. La secretaria de Estado además vinculó al partido con episodios de violencia y conflictos judiciales protagonizados por algunas figuras del sector, afirmando que el gobierno seguirá avanzando por vías pacíficas, diplomáticas y también en el Congreso para impulsar sus proyectos. A mí me parece que el Partido Comunista no le puede dar cátedra de democracia a nadie. Debería empezar a mirar internamente a sus militantes, como por ejemplo la procesada por la violencia contra la ministra Lincolao, que es militante de las Juventudes Comunistas, o el senador querellado por calumnias contra la ministra de Seguridad, o también las declaraciones de una ex parlamentaria que decía que un diputado se merecía la violencia física. Desde el Partido Comunista ya habían acusado al Ejecutivo de intentar reinstalar discursos anticomunistas en medio del deterioro de la evaluación ciudadana del gobierno. El diputado Marcos Barraza sostuvo que el oficialismo busca generar temor y desviar la atención frente a una crisis económica que, según afirmó, afecta directamente a las familias. Cuando un gobierno de extrema derecha y particularmente su presidente comienza a vitalizar y a difundir frases de contenido anticomunista, porque hay un desgaste evidente en ese gobierno, porque hay temor. Y ese temor y ese desgaste tiene que ver con una cuestión central. El gobierno lo está haciendo mal y la ciudadanía tiene una mala evaluación del presidente de la República y de su gabinete. En la misma línea, el diputado Boris Barrera calificó como grave que desde el Ejecutivo se asocie la movilización social con hechos de violencia, señalando que las protestas pacíficas forman parte de las herramientas democráticas reconocidas por la Constitución y tratados internacionales. A mí me parece grave lo que acaba de deslizar el presidente, asociando la violencia a la movilización social, que es parte de la democracia. Lo estamos viendo aquí. Aquí la gente se está manifestando pacíficamente. Por su parte, la diputada Lorena Pizarro defendió el llamado a movilizarse y acusó al gobierno de criminalizar la protesta social. La parlamentaria afirmó que manifestarse por derechos sociales es parte esencial de la democracia y cuestionó duramente al oficialismo por intentar satanizar las movilizaciones ciudadanas en medio del debate por la reforma impulsada por la moneda. Parece que estamos siendo gobernados por los defensores de la dictadura. Lo sabemos, pero ¿qué es eso de criminalizar y satanizar a quien dice hay que movilizarse? Eso es la democracia, apréndanlo. Para eso hubo muchas vidas ofrendadas. Decir hay que movilizarse por los derechos es parte del juego democrático. ¿O ustedes no creen en la democracia? Las declaraciones también generaron reacciones desde el oficialismo. El diputado Otuiti Teao, independiente ligado a la UDI, aseguró que los dichos de Lorena Pizarro están al borde de la infracción constitucional. Lo expresado por la parlamentaria está al borde de la infracción constitucional y refleja que no creen en el correcto debate legislativo. Una vez más, la extrema izquierda busca desestabilizar el país para impedir que Chile avance y que el gobierno pueda cumplir con su mandato.
Bueno, ahí estaba parte de lo que es la controversia de las palabras de la vocera de gobierno contra el Partido Comunista. Vamos a otro tema, porque el cónclave oficialista en el Cerro Castillo y desde Renovación Nacional señalaron que la cita convocada por el presidente de la República, José Antonio Kast, debe servir para ordenar prioridades legislativas, coordinar el oficialismo y dar una señal política de cohesión frente a la oposición. El oficialismo buscará mostrar unidad y coordinación política esta semana desde el Palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar, en medio de la discusión del proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast. El lunes por la noche, el mandatario encabezó un cónclave con diputados republicanos para abordar las prioridades legislativas del Ejecutivo y reforzar el respaldo político a la principal iniciativa económica del gobierno. La reunión se produjo además en un contexto marcado por cuestionamientos internos tras las diferencias expresadas por el senador Arturo Esquella respecto al rol de asesores del segundo piso de la moneda. Tras el encuentro, parlamentarios oficialistas descartaron divisiones y enfatizaron la necesidad de mantener cohesión para avanzar en la agenda legislativa. El presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Sergio Romero, destacó que el presidente Kast está consciente de las necesidades ciudadanas y afirmó que el proyecto de reconstrucción nacional será clave para impulsar la iniciativa económica y la generación de empleos. En tanto, la diputada Chiara Barchiesi aseguró que la bancada republicana busca transformarse en un aliado permanente del gobierno en el Congreso y sostuvo que, pese a las diferencias que puedan existir al interior del oficialismo, hay un solo equipo que se llama Chile. La señal de unidad continuará este martes con un nuevo cónclave en Cerro Castillo, esta vez junto a senadores y presidentes de partidos del bloque oficialista. Desde Renovación Nacional valoraron la convocatoria y señalaron que la instancia debe servir para fortalecer la coordinación política y definir las prioridades legislativas del Ejecutivo para los próximos meses. La jefa de bancada de RN, senadora María José Gatica, afirmó que la reunión permitirá fijar una hoja de ruta clara tanto para el Congreso como para los partidos oficialistas, mientras que el subjefe de bancada, Andrés Longton, sostuvo que uno de los principales objetivos será entregar una señal contundente de unidad en medio del debate por la reconstrucción y otras iniciativas vinculadas a seguridad y reactivación económica. Y a continuación, en Hora de Noticias, vamos a revisar parte de la conversación que sostuvo esta mañana Jorge Vega en Pura Noticia Matinal con Carlos Mondaca Matzner, periodista, licenciado en Historia y experto en asuntos portuarios. En la entrevista se abordaron temas claves para el desarrollo de la región, como la resolución de la Contraloría sobre el acuerdo por Valparaíso, el debate por un evento o eventual royalty portuario y el futuro del puerto de San Antonio y del sistema portuario regional. Escuchemos. Es un tema que se viene dando desde hace tiempo. Lo primero que hay que decir es que la quinta región es una región portuaria por antonomasia. Tenemos el puerto terrestre en los Andes, el complejo Quintero Ventanas, ¿cierto? Valparaíso, San Antonio como los grandes terminales de contenedores de Chile. Mira, lo primero que te puedo decir es que en 2 años y 8 meses más, las terminales portuarias de TPS, STI en San Antonio y Puerto Panula en San Antonio terminan sus contratos de concesión. Exactamente. Y no se pueden volver a prorrogar. Están, cierto, así establecidos desde la ley que data de 1998, que es la ley de puertos, la ley 19.542. Por lo tanto, nos enfrentamos a esta gran oportunidad de terminar con la dicotomía del escaso desarrollo de la ciudad en comparación con el pujante desarrollo del puerto, puesto que quienes conocen el puerto de Valparaíso, lo observan desde la panorámica del Paseo 21 de Mayo, se han dado cuenta cómo llegaron las grúas, se han comprado nuevos equipamientos, se construyó el terminal SEAL aguas arriba, ¿cierto?, el Camino a la Pólvora. Sin embargo, la ciudad de Valparaíso tiene un efecto absolutamente contrario. Quienes caminan por calle Conde, calle Esmeralda, calle Serrano, ni hablar de los pasajes que tienen nombre de almirante, ¿cierto? Te das cuenta de una absoluta decadencia, de un casco histórico que va a la baja, de lugares donde ya no... Recién tú hablabas sobre un comentario sobre los perros que mordieron a unas personas en Curabo, si no recuerdo. Laguna Verde, exacto. Laguna Verde, pero Valparaíso tiene un problema con seres humanos que atacan a otros, que carterean a turistas. Por lo tanto, tenemos
una gran oportunidad que es reconfigurar la ley de puertos, y eso lo va a tener que hacer sí o sí este gobierno, de mano al término de las concesiones portuarias de STI y TPS, que son los terminales más grandes de Chile en movimiento de contenedores. Estamos con Carlos Mundaca, experto en asuntos portuarios, porque vamos a conversar y estamos hablando sobre la realidad de los puertos de Valparaíso. Pero, a ver, tenemos hoy día, sin esta ley, porque la realidad de esta ley no la tenemos, entrar en una discusión hoy día una ley nueva, ¿cierto?, para modificar el concepto portuario en Chile es bastante complejo, porque la realidad que hoy día nos afecta es que tenemos, por una parte, en el caso de Valparaíso, un puerto que para lograr el proyecto de expansión que quiere la empresa portuaria de Valparaíso tienen que pasar demasiadas cosas y es muy utópico que esas cosas pasen. Es tan así, Carlos, porque la mirada, nuestro medio inclusive editorialmente tiene una mirada muy crítica del trabajo de la empresa portuaria de Valparaíso. Nosotros la denominamos un botín político más que realmente un aparato técnico que se preocupe realmente de la expansión del puerto. Pero hoy día, lo que realmente tenemos en Valparaíso, ¿podemos esperar una expansión portuaria de aquí a los próximos 10 años o realmente tienen que pasar demasiados hitos que lo hacen un poco utópico? Mira, Valparaíso está limitado por el espacio. Yo creo que esa es la gran condicionante que tiene el puerto de Valparaíso. Pero más importante que la geografía del puerto de Valparaíso te lo dice alguien que se bañó en Playa San Mateo siendo pequeño. O sea, sé de lo que estoy hablando. Yo creo que la gran condicionante es el factor ley de puertos. Hoy día la empresa portuaria de Valparaíso tiene un marco mediante el cual puede actuar. Efectivamente dependen del sistema de empresas públicas, que es una repartición política del Estado. Claro. Pero fíjate que al margen de quienes sean sus directorios, yo no los voy a defender, pero para mí el problema es que tienen 3 dependencias. Dependen del Ministerio de Transportes en lo técnico. Dependen en lo administrativo del sistema de empresas públicas, que depende de otro ministerio, que es el Ministerio de Hacienda, y a su vez Hacienda les pide permanentemente retiros de dinero para pagar temas que el Estado tenga que financiar. Entonces, en un momento histórico como este, donde hay un momento de restricción económica, lo más probable es que a la empresa portuaria del Paraíso, al igual que en San Antonio, les pidan mayores retiros de dinero. El año pasado la empresa portuaria de San Antonio fueron 5.000 millones de pesos que tuvo que entregar, en vez de poder hacer cosas en la ciudad. Entonces, mira, donde hay un caso de un buen ejemplo, en Chancay. En Perú se construyó un terminal portuario donde no había nada. Chancay era un lugar absolutamente dedicado a la agricultura y a una pesca artesanal. Instalaron un terminal portuario y en menos de un año cambiaron la ley para que la ciudad recibiese directamente dineros que el puerto, por producto de la explotación portuaria. Por lo tanto, el alcalde se transforma en un socio comercial de la actividad industrial en este caso. Y eso hoy día nosotros en Chile no lo tenemos. Recordemos, para el caso del... Que en el fondo, Carlos, sin esta ley de puerto es bastante utópico poder tener una expansión en Valparaíso. O sea, sin una ley de puertos renovada es bastante utópico pensar de que la relación ciudad-puerto va a cambiar, porque más que las voluntades, aquí lo que hay siempre es una restricción que en el fondo perdonen lo que voy a decir, pero es el maldito centralismo que nos afecta como país. Es lo mismo que ocurre en el norte. La diferencia es que en el norte, al haber más empresas privadas, las empresas privadas deciden hacer o no hacer cosas. Pero en el caso de la empresa portuaria Valparaíso y San Antonio, que son empresas del Estado, Hacienda les dice no, la plata se viene para acá y se envía el dinero todo a Santiago. Ahora, ya, pero en el tema administrativo, o sea, ¿tú estarías de acuerdo también con una ley de royalty portuario? Mira, yo estoy de acuerdo con que las empresas dejen algo en la ciudad, de que se descentralice. El tema está en la petición que se hizo el año pasado, en el marco además, convengámoslo, de una campaña electoral, tanto por el diputado Luis Cuello del Partido Comunista y el Frente Amplio. Uno pedía $2 y el Frente Amplio, si mal no recuerdo, pedía $6 por tonelada transferida. Pero la pregunta es, ¿quién lo va a administrar? Sabemos históricamente, ¿cierto?, que los municipios no necesariamente son buenos administrando recursos. Eso nos quita competitividad. O sea, hoy día
incrementar el costo de carga a un royalty portuario con la competencia que tenemos con Chancay, o sea, nos quita competencia. Hoy día ya nuestros puertos son menos competitivos que hace un año atrás. Es un impuesto adicional, claro que sí. O sea, algo que el importador a Chile lo trae por una fracción de dinero, le tienes que sumar otra a propósito de cómo se ha planteado el royalty portuario. Lo que yo creo que debería haber es una redistribución de las ganancias que llegan al Estado, que es lo que hizo Chancay. Si COSCO Shipping Company le tributaba a Chancay $1 millón, el 5% de esos millones de dólares volvían a Chancay directamente. No es un gravamen adicional a las exportaciones y al comercio exterior. Es una reducción una redistribución del impuesto que recibe la capital, en este caso Lima, que es lo que nosotros tenemos que hacer acá respecto a los dineros que recibe Santiago con los que recibe en este caso Valparaíso y San Antonio. Ahora, nosotros esta discusión, que no aguantan más en la situación en la cual están. Esta discusión del tema de la distribución de los recursos que hoy día se generan por la carga portuaria, tanto en San Antonio como Valparaíso, es una discusión que viene hace muchos años. Sin embargo, mientras nosotros discutimos y nos ponemos de acuerdo, es como repartir más la vaca, este dicho español que dice repartir más la vaca, porque en el fondo cada vez vamos a tener menos recursos. Entonces, no nos estamos preocupando de cómo nos hacemos más competitivos como puertos, y ya hablo como puerto porque ya San Antonio y Valparaíso tienen que dejar de verse como un puerto competencia, sino que puertos complementarios, ¿cierto? Siendo una sola gran fuerza en el centro del Pacífico, pero también nos estamos dando cuenta que podemos estar tratando de ampliar el puerto de San Antonio cuando no es necesario ampliarlo. ¿Es tan cierto que el puerto de San Antonio podría quedarse tal cual y que no necesita una ampliación como tanto se ha hablado? Mira, todas las ampliaciones portuarias dependen de la demanda, es decir, hay una curva de estimación de demanda ascendente y uno proyecta para una cantidad de años cuánto me queda y en qué momento necesito nueva infraestructura. Para el caso del proyecto Puerto Exterior, que es el que me imagino que tú estás diciendo, inicialmente tenía que entrar en servicio el año 2030 o 2031, es decir, en términos portuarios a la vuelta de la esquina, literalmente. Sin embargo, esto se ha ido prorrogando a propósito de la tramitación ambiental y distintas cosas que tienen que ver con el proceso mediante el cual la empresa portuaria San Antonio le presenta al Estado y a los organismos que tienen que visar el proyecto, su proyecto. Pero también ha pasado otra cosa. La cantidad de naves que llega al puerto de San Antonio ha disminuido en cantidad, ha aumentado la cantidad de contenedores que vienen a bordo de cada nave. La infraestructura portuaria es importante ampliarla, pero no es lo único que puede hacer que una cadena logística sea más eficiente. Exacto. Y te voy a dar un ejemplo con esto para ser súper claro. El puerto de San Antonio y el de Valparaíso pasan detenidos un tercio de la jornada por la pausa de la media hora de colación, que a la larga es 1 hora, que hay que multiplicar por cada uno de los turnos, es decir, son 3 horas al día, y el proceso de cambiar el turno, es decir, el momento en el cual el trabajador portuario termina y se baja, por ejemplo, de la grúa o del port truck, del camión de puerto, camina hacia la entrada, se cruza con el vestidor que viene llegando. Son como 20 minutos más por turno, por cambio de turno. Se sube otra hora más. Por lo tanto, tienes un tercio de la jornada donde prácticamente no se reciben cargas. Y eso es algo que se puede optimizar desde ya, pero para eso hay que invertir, hay que tener mejor equipamiento. Carlos, tenemos... Bueno, ahí escuchábamos y veíamos la entrevista de Jorge Vega a Carlos Mondaca, experto en asuntos portuarios, esto por la expansión del puerto de Valparaíso. Vamos a otras informaciones. La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, calificó como graves las acusaciones contra Carlos Andrade Olate y aseguró que los antecedentes no pueden ser minimizados. La denuncia apunta a presuntos gritos, amenazas de despido y un clima de temor entre funcionarios de la Asociación Chilena de Municipalidades.
La Asociación Chilena de Municipalidades enfrenta una creciente polémica luego de las denuncias por presunto maltrato laboral al interior del organismo, acusaciones que apuntan contra el secretario ejecutivo subrogante Carlos Andrade Olate. En conversación con Puranoticia.cl, la vicepresidenta de la entidad y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, se refirió públicamente al caso y pidió que los hechos sean investigados. La autoridad comunal calificó como graves los antecedentes conocidos durante los últimos días y aseguró que este tipo de denuncias no pueden ser minimizadas. Además, cuestionó que hasta ahora no se haya concretado una reunión del directorio ni del comité ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, pese a que, según indicó, la solicitud fue planteada hace más de una semana. Delfino sostuvo que precisamente este tipo de situaciones deben ser abordadas por la mesa directiva del organismo y manifestó que espera que ya se hayan iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido al interior de la institución. Las declaraciones surgen luego de la publicación de una denuncia interna que describe un complejo clima laboral en la Asociación Chilena de Municipalidades. El documento apunta directamente contra Carlos Andrade y relata presuntos episodios de hostigamiento, gritos, amenazas de despido y tensión permanente hacia funcionarios de la entidad. Uno de los episodios denunciados habría ocurrido el pasado 30 de abril, cuando Andrade protagonizó un fuerte altercado verbal contra una funcionaria mientras ésta realizaba una llamada telefónica. Según el escrito, trabajadores de la institución habrían presenciado insultos, recriminaciones laborales y cuestionamientos personales dirigidos a la trabajadora afectada. Junto con ello, testimonios recogidos por Puranoticia.cl aseguran que existiría un ambiente de temor entre funcionarios de la Asociación Chilena de Municipalidades, al punto que algunos evitarían espacios comunes por miedo a eventuales represalias laborales. Hasta ahora, Carlos Andrade Olate no se ha referido públicamente a estas acusaciones. 14:15, vamos a otro tema. El subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Rafael Araoz, presentó su renuncia al cargo en medio de diferencias con la ministra de la cartera, Jimena Lincolao, relacionadas con la gestión interna del ministerio. Según antecedentes publicados por el diario La Tercera, el conflicto se habría originado luego que la secretaria de Estado solicitara ejecutar un plan de desvinculación que contemplaba cerca de 40 funcionarios, equivalente a aproximadamente un 30% de la dotación del ministerio. Araoz, médico cirujano e infectólogo, se habría negado a firmar estos despidos y frente a ese escenario optó por presentar su renuncia. Sin embargo, la salida quedó temporalmente en pausa debido a la participación de la ministra Lincolao en actividades oficiales del programa Choose Chile en Estados Unidos. Con el regreso de la autoridad a Chile, la renuncia finalmente se concretó durante la tarde del día lunes, pero la salida de Araoz no fue la única, ya que también dejaron sus cargos la jefa de gabinete del ministerio, Camila Schwentwest, y también la jefa de la división jurídica, Alejandra Tagle. De manera subrogante, la subsecretaría será encabezada por Carolina Rossi, actual directora de Tecnología Emergente del Ministerio, mientras continúan las repercusiones políticas y administrativas por esta crisis al interior de la cartera de Ciencia. La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó enviar una nota de protesta formal al Ejecutivo debido a las reiteradas ausencias de ministros y ministras durante la discusión de distintos proyectos de ley. La decisión fue adoptada transversalmente por los integrantes de la instancia, luego de cuestionamientos por la ausencia reiterada de la ministra de Educación María Paz Arzola durante la tramitación de un proyecto que busca establecer atención preferente para personas embarazadas, niños y adolescentes en trámites y prestaciones del Estado. El acuerdo se sustenta en el artículo 243 del reglamento de la Cámara de Diputados, una norma que permite a las comisiones manifestar formalmente su rechazo institucional frente a situaciones que afecten el desarrollo del trabajo legislativo. La diputada Erika Ñanco, quien impulsó la solicitud, afirmó que las comisiones son espacios fundamentales para construir acuerdos y escuchar a organizaciones, expertos y autoridades. A su juicio, la ausencia reiterada del Ejecutivo debilita el diálogo democrático y retrasa la respuesta a necesidades urgentes de la ciudadanía. Las comisiones son el espacio donde se construyen los acuerdos, donde se escuchan las organizaciones, a los expertos y donde el Ejecutivo tiene el deber
político e institucional de participar activamente en la discusión de los proyectos. Cuando los ministros no asisten de manera reiterada, no solo se retrasa la tramitación legislativa. La parlamentaria además advirtió que resulta especialmente preocupante que el gobierno no participe activamente en la discusión de proyectos vinculados a personas embarazadas, niños, niñas y familias que requieren una atención más digna y prioritaria del Estado. Desde la Comisión de Desarrollo Social señalaron que la nota de protesta busca dejar constancia formal de esta preocupación frente a una situación que, aseguran, afecta el correcto funcionamiento del trabajo legislativo y la coordinación entre el Congreso y el Ejecutivo. 14 horas con 19 minutos, momento oportuno para revisar nuestro portal puranoticia.cl. Comienza a desplegarse en pantalla ya el titular principal que dice que puertos de Valparaíso y San Antonio en jaque. Advierten que el 70% de la carga nacional quedaría paralizada si no se cambia la ley. Carlos Mondaca, experto en asuntos portuarios, advirtió que el término de las condiciones de los principales terminales portuarios de ambas comunas, fijado para diciembre del año 2029, podría generar un complejo escenario logístico si no se modifica la actual ley de puertos. Confirma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima. Quedaron los dos imputados por agresión al diputado Javier Olivares. En otras informaciones, Contraloría dictamina que municipios sí pueden otorgar protección adicional a alcaldes y concejales amenazados. Diputado Moreno y tsunami de indicaciones de la mega reforma a través de la democracia. Estás tratando de vulnerar la misma democracia. FNE archiva la investigación contra el ISP tras cambios en regulación del ácido hialurónico intraarticular. La Dirección Meteorológica emite aviso por rachas de viento de hasta 50 km por hora en Rapa Nui. Detienen a sujeto por femicidio ocurrido durante el Día de la Madre en la comuna de Buin. Vamos a lo último, que señala que en espectáculo Américo es formalizado por violencia intrafamiliar. Queda con arraigo y prohibición de acercarse a Yamila Reina. En deportes, luto en Universidad Católica. Fallece la madre del entrenador Daniel Garnero a los 87 años de edad. En el plano nacional, diputado Moreno y tsunami de indicaciones a la mega reforma. A través de la democracia estás tratando de vulnerar la misma democracia. En el plano internacional, escándalo en California. Alcaldesa de Arcadia renuncia tras reconocer que actuaba como agente secreta en China o de China. 14 horas con 21 minutos, hacemos un alto comercial y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticia a través de puranoticia.cl. Estamos presentando Hora de Noticias. 14 horas con 26 minutos, estamos en Hora de Noticias, revisamos titulares. Comisión de Desarrollo Social protesta por reiteradas ausencias de ministros en el Congreso. Exdirectora de Hospital Claudio Vicuña denuncia presión política ante Comisión del Senado. Senadores de Renovación Nacional esperan que cónclave en Cerro Castillo fortalezca unidad oficialista. Violencia en el fútbol vuelve a encender debate por seguridad en estadios y canchas. Vamos a las informaciones porque el diputado Javier Olivares llegó a la mañana de este martes al juzgado de garantía de Limache, donde fueron formalizados los dos detenidos por la agresión que sufrió el pasado fin de semana durante una actividad de aniversario de un club deportivo amateur en Olmué, en la región de Valparaíso. A su llegada al tribunal, el parlamentario aseguró que la detención era lo más importante y afirmó esperar que ahora el Ministerio Público haga su trabajo. Los imputados fueron formalizados por el delito de lesiones leves. Durante la audiencia, la parte querellante solicitó la prisión preventiva, medida que finalmente fue rechazada por el tribunal.
Por su parte, la Fiscalía solicitó arraigo nacional, prohibición de acercamiento a las víctimas y firma quincenal. Sin embargo, el tribunal decretó únicamente las 2 últimas medidas cautelares. Además, se fijó un plazo de investigación de 120 días. La audiencia se realizó sin presencia de prensa, luego de una solicitud presentada tanto por la defensa como parte de querellante, debido a los antecedentes personales que serían expuestos durante la formalización. En paralelo, el Club Deportivo Montevideo de Olmué entregó una versión distinta de los hechos a través de un comunicado público. Desde la institución señalaron que Javier Olivares no formaba parte de los invitados oficiales y aseguraron que habría llegado al lugar con una actitud altamente extrovertida, sugiriendo incluso que podría haber estado bajo los efectos del alcohol. El club además sostuvo que el diputado habría emitido insultos contra una de las asistentes, situación que habría desencadenado la agresión inicial por parte de la pareja de la mujer. Según el comunicado, posteriormente se produjo un enfrentamiento mayor, acusando incluso agresiones físicas por parte del propio parlamentario y de los integrantes de su equipo. La reducción supera los 2.700 millones de pesos y afectará a servicios locales ya operativos y también la implementación, mientras algunos parlamentarios advierten un impacto de infraestructura en funcionamiento escolar y otros atribuyen el ajuste a problemas de gestión y subejecución de los recursos. Las 14 horas. La preocupación existe en las comunidades educativas de la región de Valparaíso luego de confirmarse un recorte superior a los 2.700 millones de pesos al presupuesto destinado a los servicios locales de educación pública, conocidos como SLEP. La medida afecta tanto a entidades ya en funcionamiento como a servicios que actualmente se encuentran en proceso de implementación. El ajuste presupuestario generó inmediatas críticas desde distintos sectores políticos. El diputado socialista Nelson Venegas cuestionó duramente la decisión y aseguró que el recorte desconoce la realidad que enfrentan muchos establecimientos educacionales de la región, especialmente aquellos que presentan problemas de infraestructura, alcantarillado, techumbres y transporte escolar. Según el parlamentario, reducir recursos en medio del proceso de instalación del nuevo sistema de educación pública podría profundizar las dificultades que ya viven comunidades educativas en distintas comunas de la región. Desde la otra vereda, en tanto, el diputado Luis Pardo defendió la medida y sostuvo que el ajuste fue realizado sobre recursos históricamente no ejecutados por los propios servicios locales. A juicio del parlamentario, el problema responde principalmente a deficiencias de gestión y no necesariamente a una falta de financiamiento. La controversia se produce en un momento clave para la consolidación de los SLEP, organismos que asumieron la administración de establecimientos que anteriormente dependían de los municipios. Tras el anuncio, cada servicio deberá reevaluar sus prioridades internas para enfrentar el resto del año escolar bajo este nuevo escenario presupuestario. Consultada sobre poner en pausa el traspaso de los colegios municipales a los SLEP, la vocera Mara Cedini dijo que se está en una revisión profunda. Vamos a profundizar ahora en el debate que se abrió tras los recortes presupuestarios de los servicios locales de educación pública y la posibilidad de que el Ministerio de Educación evalúe poner en pausa la implementación de los LEP en distintas zonas del país. ¿Qué impacto podría tener o detener este proceso? ¿Qué significa que los establecimientos permanezcan por más tiempo bajo la administración municipal? ¿Y cómo podría afectar esto a estudiantes, profesores y comunidades educativas? Bueno, para conversar sobre este escenario nos acompaña Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Mauricio. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Vamos a ir al tema. ¿Qué tan relevante es que el Ministerio de Educación esté evaluando frenar tal vez ralentizar la implementación de los SLEP? Yo creo que es súper relevante plantearse esta pregunta, dado que los primeros SLEP no han demostrado los resultados que se esperaban. Por lo tanto, en términos de políticas públicas, cuando vemos que algo no está funcionando, una solución bastante razonable es pausarlo para poder repensar bien cómo mejorar este nuevo sistema de educación pública.
Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Desarrollo, está con nosotros. ¿Qué impacto, Mauricio, concreto podría tener en estos colegios o liceos que aún dependen de los municipios? La verdad es que el sistema chileno es bastante heterogéneo, por lo tanto las realidades son bien contextuales y dependen de muchos factores. Por ejemplo, hay ciertos SLEP que no les va a significar ningún impacto negativo el seguir manteniéndose bajo la administración municipal, porque son municipios que ya han demostrado buenos resultados en términos de gestión o en términos de resultados, por ejemplo, en pruebas estandarizadas como el CIMSE. Entonces hay comunas que no van a tener ningún impacto. En otros casos pueden existir comunas que son más pobres, rurales, por ejemplo, que requieren de un soporte organizativo más robusto, y tal vez el SLEP pueda ser una solución para esos casos. ¿El sistema de educación municipal hoy está preparado para seguir sosteniendo esta carga por más años, Mauricio? La verdad es que la pregunta debiese centrarse de otra manera, en el sentido de que qué es lo mejor para tener aprendizajes más significativos o mejores aprendizajes. Y la verdad es que la teoría y toda la evidencia no dice o no respalda la idea de que cambiando al sostenedor o al administrador necesariamente se van a generar cambios en los aprendizajes de los estudiantes. Porque lo que sí sabemos que afecta e impacta positivamente es la calidad del profesor que está a cargo de esa sala de clase. Por lo tanto, digamos, el proceso más relevante es lo que ocurre al interior de la sala de clase y no quien lo administra. Por eso es que hoy día nosotros tenemos excelentes colegios que son municipales, tenemos excelentes colegios que son de SLEP, y también tenemos muy buenos colegios que son de sostenedores particulares subvencionados. Entonces no depende de la figura legal que sostiene el colegio, sino más bien que depende del liderazgo que este tiene, por ejemplo. Estos recortes, Mauricio, que son en la región de Valparaíso, 2.700 millones de pesos, ¿pueden afectar directamente la calidad de la educación o tal vez el funcionamiento de los establecimientos educacionales? Por lo que estaba escuchando recién en el mismo reportaje que ustedes estaban mencionando, estos recursos son platas que nunca se han ejecutado, es decir, dineros que estaban disponibles pero que el SLEP no los utilizó. Por lo tanto, no debería afectar si es que fueron capaces de funcionar sin estos recursos durante estos últimos años. O sea, hablamos solamente de un acomodo económico entonces. Claro, es un ajuste presupuestario. ¿Y cuál ha sido, a tu juicio, Mauricio, las principales dificultades que ha enfrentado este modelo de los SLEP desde que comenzó, desde que se implementó? Yo creo que aquí hubo una pugna ideológica respecto de qué era mejor, ¿cierto? Si el sistema municipal o tener un sistema más centralizado, más dependiente del Estado a través de servicios locales de educación pública. Por un lado, es cierto que había municipios que estaban haciendo una mala gestión y que por lo tanto había que de alguna manera generar algún tipo de apoyo política para revertir esos resultados, pero tal vez no fue la mejor respuesta un cambio absoluto del sostenedor, pasar de un municipio directamente a un SLEP. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de la ley, que parte del 2017, teníamos colegios municipales que eran buenos y colegios municipales que eran de mala calidad, en términos de CIMSE, por ejemplo. Y lo que nosotros hicimos, dijimos, bueno, como país, ¿cierto? Se pusieron de acuerdo los parlamentarios para cambiar un sistema de forma estándar para todo el territorio, cuando sabemos que la complejidad es distinta en cada una de las regiones. Entonces, cuando hacemos políticas públicas que son estándar, ocurre este tipo de cosas, ¿cierto? Que finalmente tenemos algunos SLEP que están funcionando bien, pero otros que están teniendo serios problemas para poder implementar una educación de calidad. Y eso tiene que ver con lo que decía al principio, con que la calidad no depende de quién sostiene el establecimiento escolar. Estamos conversando con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Desarrollo, sobre este tema de los SLEP, que es un problema que tal vez se está dando en el país, pero también estamos localizándolo en la región. ¿Es un problema el diseño del sistema o de la gestión, Mauricio, este caso que se está dando? Ambas cosas han aparecido en distintos informes de evaluación de impacto. Por un lado, hay un problema de diseño de la política. Por ejemplo, hay una dirección de educación pública
que depende del Ministerio de Educación, pero que no tiene atribuciones sobre los servicios locales de educación pública, los SLEP, porque estos son organismos autónomos, son servicios públicos autónomos, por lo tanto hay un problema de gobernanza entre el Ministerio de Educación y cada uno de los SLEP que hoy día están en operación, que son cerca de 35, 36 aproximadamente de los 70 que se tienen que crear. Por lo tanto hay un problema ahí en ese diseño. Luego hay un problema en el traspaso, es decir, cuando el municipio traspasa al SLEP hay una serie de problemas que se han dado ahí respecto, por ejemplo, de la información que se entrega para poder hacer un traspaso correcto. Y por otro lado hemos visto casos más dramáticos, como el caso de Atacama, del SLEP de Atacama, donde ha habido una muy mala gestión por parte de sus distintos directores, incluso en algunos casos problemas de corrupción. Por lo tanto, problemas que ya existían en algunos municipios, ahora se están también replicando en algunos servicios locales de educación pública. Los municipios, Mauricio, están ya claros de cuál va a ser su desempeño, cuál va a ser su rol desde que esto comience a implementarse bien y que ya no son parte de la educación municipal. En la ley ha ido corriendo el calendario porque cada año se ha ido postergando por distintas razones, la pandemia por ejemplo u otra, se ha ido postergando el ingreso de algunos municipios a un SLEP. Por lo tanto, hay incertidumbre respecto de cuándo yo entrego o no entrego mis establecimientos escolares a un servicio local de educación pública. Por eso que es bueno, creo, esta pausa que se está proponiendo o se está hablando, porque nos permite sentarnos con la cabeza fría a pensar efectivamente qué es lo bueno de los SLEP, qué es lo que funciona, qué es lo que es una buena práctica, por ejemplo, para poder generar que los 36 SLEP que están el día en operación estén funcionando de forma correcta primero, antes de seguir avanzando y llegar a los 70 SLEP que están comprometidos por ley. Y también uno debería preguntarse, ser un poco más directo, preguntarse si queremos que se constituyan los 70 SLEP o tal vez queremos que algunos municipios que demuestran una buena calidad de la educación, con una buena gestión administrativa y financiera, puedan mantener sus colegios si es que así lo quieren. Que sabemos que hay varios alcaldes que no quieren entregar sus establecimientos escolares porque están entregando un buen servicio educacional. Finalmente, Mauricio, en esta jornada que hemos conversado de este tema, ¿qué debería hacer hoy el gobierno para evitar que este debate termine afectando en el fondo a estudiantes y profesores? Yo creo que acá lo que hay que hacer es sentarse en una mesa técnica con los alcaldes y con los SLEP que están hoy día en funcionamiento para, como les comentaba anteriormente, poder identificar claramente cuáles son las cosas que están funcionando y cuáles son las cosas que hay que mejorar, por una parte, y por la otra también ver las buenas prácticas que existen en los colegios que todavía son municipales. Y en base a eso proponer una ruta de trabajo de aquí a los próximos 5 o 10 años respecto de los distintos traspasos. Bien, Mauricio, queremos agradecerle por este tiempo y por supuesto por entregarnos su visión con respecto a este tema, así que le estamos despidiendo y gracias por este tiempo. Muchas gracias, que esté muy bien. Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Desarrollo. Vamos a cambiar, no cambiamos de tema, seguimos en el mismo tema porque la Comisión de Educación del Senado aprueba idea de legislar proyecto Escuelas Protegidas, aunque fue aprobada por unanimidad. Expertos y parlamentarios advirtieron diferencias sobre el enfoque punitivo del proyecto y pidieron incorporar medidas preventivas y de convivencia escolar. La Comisión de Educación del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto Escuelas Protegidas, iniciativa que busca establecer medidas de seguridad, orden y resguardo para las comunidades educativas frente a hechos de violencia al interior de los establecimientos. Pese al respaldo transversal en la votación general, durante la sesión distintos expertos y parlamentarios expresaron reparos respecto al enfoque del proyecto, advirtiendo que las medidas propuestas tendrían un carácter principalmente punitivo y podrían resultar insuficientes para enfrentar la violencia escolar. Durante la jornada expusieron representantes del mundo académico y organizaciones ligadas a la educación, quienes coincidieron en la necesidad de complementar la iniciativa con herramientas de prevención, resolución de conflictos y fortalecimiento de la convivencia escolar.
Entre las principales observaciones se planteó que sanciones como la pérdida de gratuidad para estudiantes condenados podrían transformarse en una doble sanción que dificulte la reinserción educativa. También se cuestionó la eventual revisión de mochilas y se insistió en que cualquier medida disciplinaria debe aplicarse con criterios pedagógicos y gradualidad. En la discusión además se distinguió entre la violencia extrema, como ataques con armas, y la violencia cotidiana, presente en muchos establecimientos, vinculada a situaciones de bullying, ciberacoso y hostigamiento entre estudiantes, fenómenos que varios expositores consideran insuficientemente abordados por el proyecto. Tras aprobar la idea de legislar, la comisión acordó continuar el proceso de audiencias durante esta semana y fijó para el próximo viernes la votación de las indicaciones presentadas tanto por senadores como por el Ejecutivo, en medio de un debate que sigue generando diferencias sobre cómo enfrentar la crisis de convivencia y seguridad en las escuelas del país. 14 horas con 43 minutos, 17 minutos faltan ya para las 15 horas. Cambiamos de tema, nos vamos al bloque policial porque el despliegue simultáneo de Carabineros y la PDI se realizó en los sectores de alta afluencia y bohemia de Viña del Mar y Valparaíso. Además de las detenciones, se incautaron drogas, armas blancas y vehículos, mientras Senda detectó a 4 conductores manejando bajo presunto consumo de drogas. Un total de 33 personas detenidas dejó en la región de Valparaíso el mega operativo simultáneo realizado por Carabineros y la Policía de Investigaciones en distintos sectores de Valparaíso y Viña del Mar, en el marco de un despliegue nacional desarrollado en 9 comunas de 7 regiones del país. Los procedimientos se concentraron en zonas comerciales y de alta actividad nocturna, específicamente en el sector El Almendral y Barrio Puerto en Valparaíso, además de Avenida San Martín, Calle Valparaíso, Recreo y Población Vergara en Viña del Mar. Según informaron las autoridades, los detenidos fueron capturados por delitos asociados a ley de drogas, delitos de mayor connotación social, receptación, órdenes judiciales pendientes y amenazas a la autoridad, entre otros ilícitos. Durante el operativo también se incautaron 4 vehículos, 2 armas blancas y cerca de 76 gramos de marihuana. A esto se sumó la fiscalización de 13 locales comerciales vinculados a la ley de alcoholes y la expulsión de un ciudadano ecuatoriano que mantenía una orden administrativa pendiente. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, aseguró que este tipo de intervenciones seguirán realizándose en distintos puntos de la región y afirmó que el objetivo es reforzar la presencia policial en zonas de mayor riesgo. En la misma línea, el Seremi de Seguridad Hernán Silva destacó que el despliegue busca recuperar la seguridad de las calles y fortalecer las acciones preventivas contra la delincuencia. En paralelo, el programa Tolerancia Cero de Senda realizó controles preventivos en Valparaíso y San Antonio, detectando a 4 conductores que manejaban bajo presunto consumo de drogas. Desde el organismo reiteraron el llamado a evitar el consumo de alcohol y sustancias antes de conducir y reforzaron la importancia de la prevención y el autocuidado en las calles de la región. 14 horas con 46 minutos, vamos a cambiar de tema porque Loreto Maturana calificó como abrupta su salida del recinto de San Antonio y aseguró que nunca recibió cuestionamientos técnicos a su gestión. Desde el Ministerio de Salud reiteraron que la desvinculación respondió a una pérdida de confianza. La crisis al interior del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio sumó un nuevo capítulo luego que la exdirectora del recinto, Loreto Maturana, defendiera su gestión ante la Comisión de Salud del Senado y cuestionara duramente la decisión que puso fin a sus funciones. Aunque Maturana no asistió presencialmente a la sesión, envió una carta que fue leída ante los parlamentarios por la doctora Jimena Parada. En el documento, la exdirectora calificó su salida como abrupta e inesperada y aseguró que nunca fue informada de evaluaciones deficientes ni incumplimientos de metas durante su administración. Mi nombre es Loreto Maturana, Gatita. Este año, una labor que he ejercido con profunda convicción, vocación y amor por nuestro país. No solo impactó mi vida laboral y personal. La polémica surgió luego de la contratación de la exministra Yenet Vega como subdirectora médica del hospital, una decisión que derivó días más tarde en la solicitud de renuncia de Maturana por parte del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, argumentando pérdida de confianza y problemas de gestión. Es una mala decisión. Es una mala decisión. En su declaración, la exdirectora Maturana sostuvo que acceder a ciertas solicitudes habría significado transgredir principios de probidad e igualdad de trato
deslizando además que existieron presiones políticas detrás de su desvinculación, una postura que también fue respaldada por representantes del cuerpo médico del recinto y la propia Janet Vega. Durante la sesión, médicos del hospital solicitaron al Ministerio de Salud reconsiderar la decisión y restituir a Loreto Maturana en el cargo, afirmando que su salida perjudica la estabilidad del establecimiento y la atención de la comunidad de San Antonio. Nuestra afán no es polemizar, sino que respetar la institucionalidad y preocuparse por el servicio, por nuestro hospital, que siempre nos hemos sentido que hemos estado muy dejados de lado, y ahora que estábamos trabajando muy bien, se desarman los equipos. Esto no tiene que ver necesariamente con una persona, tiene que ver con un tipo de trabajo, con el desarrollo de equipo. En la provincia de San Antonio, el Hospital Claudio Vicuña es la única institución de salud de alta complejidad. No existe ni siquiera una clínica o un servicio de urgencia en toda la provincia. Entonces, cuando alguien va al hospital y no es atendido a tiempo, tiene una situación grave, no tiene ninguna otra opción de salud. Y nosotros estamos apostando por no solamente ser la única opción de salud, sino por ser la mejor opción de salud para todos los habitantes de la provincia. Y hechos como este, que desvinculan a una directora sin argumentos técnicos, finalmente lo que hace es quebrar la confianza en la toma de decisiones que vienen de los organismos superiores. Yo creo que aquí no hay que perderse. Este respaldo es para la directora, que fue removida de manera ilegal y arbitraria, con una toma de decisiones en la cual se remueve una directora altamente competente por haber seguido los principios básicos de gestión, que es efectivamente ser capaz de gestionar, tomar decisiones en un hospital autogestionado. Eso es lo que está en juego acá. En representación del gobierno asistió el subsecretario de Redes Asistenciales Julio Montt, quien reiteró que la desvinculación se produjo por pérdida de confianza. La autoridad además aseguró que pese a las renuncias anunciadas por cerca de 20 médicos en señal de apoyo a Maturana, hasta ahora la atención y el funcionamiento del hospital no se han visto afectados. Que renunciaron más de 20 médicos del Hospital de San Antonio Claudio Vicuña, pusieron su renuncia sobre la mesa, producto de la decisión arbitraria que se generó a partir de la renuncia finalmente obligada a la directora. O sea, lamentablemente acá lo que hubo fue presión política y todos lo vimos. Queremos que esto se revise, más allá de la acción judicial que está emprendiendo la exdirectora. Nosotros, desde el punto de vista de un órgano del Estado, creemos pertinente reconsiderar una medida que, si bien está en la facultad de la autoridad, sin embargo aparece impropia de acuerdo al clima y a la atención que merece ese hospital de San Antonio, que hoy día está deteriorado. 14 horas con 50 minutos del plano de salud. Nos vamos al deporte porque ya está con nosotros conectados nuestro especialista en deporte, Joaquín Arias, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes, gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, vamos a analizar un poco lo que fue el partido de Deportes Limache y Palestino que se jugó el día de ayer en Santiago. Un partido bastante importante que se jugó no en el Estadio de la Cisterna, Joaquín. Así es, el Estadio de la Cisterna había entrado en resiembra, es por eso que está siendo de local en La Pintana, o también va a ser algunos partidos de local en Santa Laura, el conjunto palestino, mientras dura esta resiembra. Y fue un partido importante porque definía si es que Limache seguía o no en batalla en lo que es esta Copa de la Liga. Lo termina ganando el conjunto palestino con algunas polémicas también dentro del partido por 3-2, dejando clasificado a O'Higgins a la semifinal y dejando obviamente eliminado a dos equipos de la región en este grupo, tanto Limache como lo decimos y Everton, que lo comentábamos también el día de ayer. Joaquín, O'Higgins clasifica antes de la última fecha, o sea, es el único clasificado de este grupo. Sí, y es un gran premio también para el equipo de Rancagua, ya que viene haciendo bien las cosas en Copa Chile, en el Campeonato Nacional y también en la Copa de la Liga. Y obviamente todo esto sumado a lo que está haciendo en Copas Internacionales, donde está sacando la cara también por el conjunto, por el país chileno, el conjunto de Rancagua. Hablábamos un poco del partido que tenía algunas polémicas y fue justamente en el minuto 87, cuando cobran un penal sobre Gonzalo Tapia, el autor justamente del primer gol. Le cobran un penal un poco dudoso, el árbitro deja jugar más o menos 2 minutos y después recién la revisa, lo que reclamaban también parte del cuerpo técnico de Deportes Limache sobre el final del encuentro. Termina sancionando este penal, lo convierte Brian Carrasco y un minuto más tarde Ronnie Fernández da el 3-2 final para el conjunto de Palestino. Reclamó con todo también Víctor Rivero sobre el final del encuentro, se termina ganando
una tarjeta roja, y es por eso que quien habló con los medios es Cristian Leiva, el ayudante técnico, y entiendo que tenemos las declaraciones también del flaco Leiva tras el partido. Vamos a escucharla. Ellos nos generaron muy pocas situaciones y es lamentable que como termina el partido en una situación de... Nosotros estuvimos revisando las imágenes y es muy complicado. Y desequilibran un partido que lo teníamos dominado y controlado, y el resultado a nosotros un poco nos amarga eso, porque queríamos llegar a la última fecha con la chance de poder pelear el primer lugar, y ahora solamente pensar en lo que respecta ya al partido del sábado, muy importante para nosotros para mantener la punta. Joaquín, pero bueno, este es un resultado importante para Palestino, porque recordemos que no había podido ganar, pero también no podemos restarle méritos al último gol de Ronnie Fernández, que fue un golazo. Sí, así es un resultado importante para el conjunto de Palestino, que termina obviamente quedándose con este triunfo después de haber sufrido una serie de derrotas. Y obviamente lo decía también ahí Cristian Leiva, se ven un poco amargos por el resultado porque tuvieron el control del partido gran parte del encuentro, pero tienen que dar rápidamente vuelta a la página, porque este día sábado se van a enfrentar a Universidad Católica en el estadio Lucio Fariña Fernández. Bueno, es un estadio que le acomoda mucho a Deportes Limache, no hacía Universidad Católica, Joaquín. Así es un estadio que desde el año pasado empieza justamente el equipo de Deportes Limache a usarlo. Le ha ganado ahí a Colo-Colo, le ha ganado a Universidad de Chile y le ha ganado incluso a Universidad Católica. Está el invicto. Cuadro de Limache en ese recinto. Está invicto en el Lucio Fariña Fernández Limache, Joaquín. Así es, está invicto justamente contra los equipos grandes. Eso también es bastante bueno para el elenco dirigido por Víctor Rivero. Bien, muy importante por los equipos de la zona, importante que tengamos este bloque deportivo. ¿Algo más, Joaquín? No, solo eso, acotar obviamente lo que va a ser el partido importante para Deportes Limache este día sábado frente a Universidad Católica, pensando en la lucha que se está dando en la parte alta. Claro, y que además es un partido, como se dice, de 6 puntos, porque, claro, aunque dice que puede alcanzar a Colo-Colo, pero Colo-Colo juega después y tiene una diferencia de 3 puntos. Así es, obviamente es importante ganar para no perder pisada con el elenco albo, y ha hecho una muy buena campaña el conjunto de Deportes Limache, que incluso piensa en instalarse en copas internacionales. Así es. Joaquín Arias, nuestro experto en deportes, agradecerte, Joaquín, por este contacto. Seguramente mañana tendremos algo mucho más que ver, porque ya vienen también la próxima fecha de los equipos de nuestra quinta región. Así es, muchas gracias, nos vemos. Joaquín Arias con el deporte. Así estamos finalizando la presente edición de Hora de Noticias. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio y nos lee en la web. Las noticias como a ti te gustan. Nos encontramos, si Dios lo quiere, en otra oportunidad. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias